A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, estamos aquí con un nuevo programa de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, esta vez para examinar algunos temas de inmediata actualidad. El día de hoy nos acompaña Andrés León Calderón. Es una persona muy conocida, ha hecho una trayectoria muy importante en la institucionalidad del Estado relacionada con el tema electoral. Andrés fue miembro del Tribunal Electoral hace algunos años. También hoy está integrando el Observatorio en materia electoral y fue también durante muchísimo tiempo secretario general de CIESPAL, un órgano regional de importancia medular en la comunicación, la transformación de la comunicación en América Latina. Pero, Andrés, el día de hoy hay algo que tiene que ver con el observatorio electoral que usted lidera en este momento, que es de enorme trascendencia para el país. En esta semana, a inicios de ella, el presidente de la República hizo un pronunciamiento muy importante, categórico, sobre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dándole un espaldarazo, digo yo, convirtiéndose en su primer fan, puesto que avaló todo lo que venía haciendo. Es una advertencia muy importante sobre las atribuciones que el mandato de la consulta le dio a este Consejo de Participación Transitorio. Y como recordamos ahí, hay el mandato de evaluar a todos los órganos que fuesen nombrados por este Consejo de Participación Transitorio. Entonces, ya hemos visto lo que ha ocurrido con la Fiscalía, estamos en este momento viendo lo que está ocurriendo con el Consejo de la Judicatura, que posiblemente esté entre el juicio político y la evaluación del Consejo de Participación Transitoria ya contando sus últimos minutos. Pero hay un órgano que es extremadamente importante y que aún falta por examinar por este Consejo de Participación Transitorio, que es el Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay algo muy importante. Este consejo es el que presidirá las elecciones, ¿no? O eventualmente, si es que la ley se aprueba, para la integración del nuevo Consejo de Participación. Y además, estamos a puertas de unas nuevas elecciones que muy pronto van a ser desarrolladas. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema desde el Observatorio Electoral? A ver, y muchas gracias, Lupe, por esta oportunidad de conversar contigo y con el público. La presencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio definitivamente creo que marca un antes y un después en la política ecuatoriana. Salir de todo lo que se armó en los 10 años pasados era absolutamente impensable. No se había visto la forma de que, sino a través de una revolución, de un cambio violento de gobierno. Similar tal vez a Venezuela o Nicaragua, de manera que... Nadie se imaginó que en esa propuesta, que para la consulta la aprobamos una mayoría, estaba implícito el poder que iba a tener, porque ese poder le viene, por un lado, de la respuesta dada por el pueblo ecuatoriano, indudablemente, es una mayoría, y como lo dijo el presidente de la República en su intervención, el que manda aquí es el pueblo y no vengamos con cuentos. Pero también viene dado por la calidad de sus integrantes. Yo creo que Julio César Trujillo merece
merece un respeto nacional, porque a su edad, pero en base a su experiencia se ha plantado virilmente y ha puesto las cosas en su punto. Hemos visto que hay organismos que tratan de defenderse. Hay un artículo, leía que algunos se defienden como gato panza arriba, me parece muy bien puesta la gráfica. Pero uno de estos organismos que intenta defenderse, quizá con una forma, yo diría un poquito más hábil, es el Consejo Electoral. ¿Por qué digo más hábil? Porque ellos no han protestado diciendo no me saquen. Pero en cambio hicieron esta convocatoria a la revocatoria del mandato del alcalde de Loja y declararon periodo electoral, basándose en una cuestión que no siempre se ha aplicado, pero que consta en la ley electoral, que es que no se puede cambiar el Consejo durante proceso electoral. Cuando ya ha sido convocado. Ellos ya convocaron Sí, a sí, este. sí. Ahora, yo recuerdo, ¿no? Estaba buscando dónde tenía esto, que alguna vez ya se cambió vocales del Consejo. ¿Por qué? Porque si vemos lo que nos dicen, y yo creo que en eso es lo único cierto que se dice, hay un equipo de trabajo en el Consejo Electoral de empleados de mucha experiencia que saben lo que hacen. De manera que venga la dirección política, que es la que dan los vocales, no les va a torpedear, a no ser que los nuevos vocales quisieran torpedear el proceso. Es decir, hay una institucionalidad que no porque se cambie uno o dos vocales, esto puede quedar Mira, en el ¿qué limbo. pasaría, por ejemplo, si uno de los vocales sufre un accidente y queda postrado o se muere? Igual, habría que continuar Entonces, adelante con un proceso claro, es decir, electoral. no veo. Ahora, se han planteado dos posibilidades y el Consejo, esto digo porque nosotros visitamos al doctor Trujillo, le dejamos algunos materiales y pudimos conversar con él. Hay dos propuestas, que esto lo tendrá que dilucidar el Consejo. La una es reemplazar a 3 de los miembros. ¿A los que se encuentran en funciones prorrogadas? Exacto, a 3. Y que quedarían prácticamente, digamos, yo creo que serían 4 y quedaría 1, pero ascendería la señora Goyes a ese puesto. Y se tendría que nombrar transitoriamente los otros 3. La otra propuesta es, se van todos, igual que un organismo, digamos, usa estas atribuciones que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana, se van todos. Porque yo creo que esa es, y no en esto no coincido con algunos de mis compañeros, pero yo creo que esa es la respuesta lógica, porque es un cuerpo colegiado. Y en un cuerpo colegiado somos responsables todos los miembros del cuerpo colegiado. Y yo recuerdo cuando el problema de se eliminaban a los diputados. Yo era miembro del Tribunal Supremo. 3 de nosotros votamos en contra de eso y los 4 votaron a favor y ganaron. ¿No? Ahora, podemos decir que solamente 4 vocales, y muchas veces se ha dicho así, tumbaron a 57 legisladores, o fue el tribunal, con los votos en contra. Claro, pero fue el tribunal como cuerpo colegiado. En un cuerpo colegiado, una vez tomado una decisión por la mayoría que legalmente se establezca, ya es una decisión institucional. Cuando se revisó las actas, dejé constancia de mi posición contraria, pero ahí está. Ahora, yo no podía decir... O sea, tú votaste en contra de cuando se produjo lo de los diputados de los manteles. Sí. Yo voté en contra, fuimos 3 los que votamos en contra. Lo cual es un voto que te honra, porque sí, eso dio un pésimo antecedente en la democracia. No. Pero además hay una situación. Se decía, no sé si lo han seguido avanzando, que se iba a seguir un juicio por parte de los legisladores defenestrados, claro, que el Estado tendría que hacer un pago muy alto y que harían un juicio de repetición. Sí. Este juicio de repetición, ahí encontré, yo no soy abogado, como sabe, ahí encontré la salvación, porque en el juicio de repetición, si bien es contra quienes formábamos el Consejo Electoral, solo serían responsables quienes votaron a favor de sacarlos. Claro, imposible que la responsabilidad sea compartida en este caso. Pero el hecho, como te digo, es que fue el Tribunal Supremo Electoral el que tomó esa decisión. Y bueno, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? A ver, se dice que sería inconstitucional el de que una vez que se
llame a un proceso electoral, se defenestre al Consejo Nacional Electoral. Pero al mismo tiempo hay que recordar que ellos mismos han venido funcionando ilegalmente e inconstitucionalmente, porque esto de la prórroga no podía hacerse. Entonces, yo creo que resulta insólito que ahora se reclame una situación jurídica cuando no han sido capaces de cumplirla. Cuando se hizo la convocatoria por parte del presidente Moreno, se le advirtió a Moreno que ese era un error que se estaba cometiendo en la convocatoria, que no podía prorrogarse porque la ley dice clarísimamente, ¿no?, que terminaban el 21 de noviembre y punto, no había forma, no hay ningún artículo, pedacito de artículo, nada que permita hacerlo, y lo hizo. ¿No? Y ellos, pues, como estamos viendo, es algo de moda, se aferran al cargo. Por eso digo, yo creo que tendrá que haber un cambio ahí, sean los 3, los 4 o todos, ahora, pero tiene que haber un cambio. ¿Para qué? Para que tengamos confianza, porque el problema del Consejo Electoral es la falta de confianza de la ciudadanía. Ya vimos lo que pasó aquí en la última elección presidencial, con la diferencia de 2, 3 puntos a favor o en contra de cualquiera de los dos, pero se armó todo un petardo, ¿no? Un escándalo. Claro. En el Perú, ¿acaso no ganaron con el 0.20% apenas? Y la gente se quedó tranquila, porque ahí hay una gran confianza en el organismo electoral, que es un organismo especializado, no es politizado en el sentido partidista. No porque estén malos los partidos, yo defiendo siempre que la representación está bien, que puede ser de partidos políticos, sino en el sentido de que no pasan a depender de los partidos políticos. Claro. Y esto es una buena. Y esto viene, he visto en Chile igual, un organismo electoral de una respetabilidad profesionalizado, impresionante, ¿no? En cambio aquí, aún con diferencias mayores, nos escandalizamos porque no confiamos en el Consejo. Yeah. Sí. Es un vicio, como decir, un vicio de origen. Así es. Que hace que en realidad cualquiera de las decisiones que tome, ¿no?, van a ser puestas bajo sospecha. Van a ser cuestionadas. No sé. Sí. Así una comparación con un colega tuyo que le decía, mira, todo árbitro está en la mira de los espectadores. Es decir, el árbitro siempre sale golpeado, ¿no? Y estos son árbitros. Pero si además del árbitro da motivo para que que duden de la rectitud, pues. Claro. Y aquí han dado motivo, porque no te olvides que más allá de lo que haya pasado esa noche, que a mí me sorprende, el apagón y todo lo demás, pero todas las campañas electorales fueron totalmente inequitativas. Se permitió a un partido de hacer lo que le dio la gana, mientras se ponía cotos y limitaciones a los otros. Si comparamos los estudios técnicos, participación ciudadana y todos los demás, de los tiempos ocupados en la televisión, especialmente en los canales incautados y en la televisión nacional, por los candidatos del oficialismo de Alianza País, frente al ocupado por lo otro, es verdaderamente increíble. Y aquí en este tema, si es que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio va a hacer una evaluación, tiene material más que suficiente. Tiene cualquier cantidad de material. Por ejemplo, en el documento que ustedes emitieron, hay una serie de cuestionamientos que la ciudadanía ha podido en su oportunidad verlos, y que refuerza esa sospecha natural que proviene del origen político de estos organismos. Y claro, se ve reforzado, como por ejemplo cuando ustedes recuerdan el hecho de que a muchos candidatos injustificadamente se los ha eliminado de una ley electoral. Así es. También hay casos como por ejemplo a movimientos sociales como el Yas Unidos, a quien se le impidió realizar una consulta bajo argumentos sumamente sinuosos. Hay movimientos políticos a los que se les ha negado el reconocimiento. Y curiosamente estoy recordando uno de ellos que se llamaba Maná. Claro, el movimiento que respaldaba, el FRA, el famoso FRA de Fabián Alarcón, perdió su derecho a continuar como partido político y cambió al nombre de Maná. Y parece que ahora esa herencia
la está reclamando el señor Correa, que también hemos visto en Twitter que muy entusiastamente ha dicho que ahora su movimiento se va a llamar Maná. Pero también hemos visto las cosas como la chispa, la sal que se tiene, y ya han acabado con ese nombre, Manada, una postulación, entre otras cosas. Sí. Bueno, pero más allá de eso, mira, yo creo que tú mencionaste algo que, sin tener parte en eso, pero que lo conocí, que fue el tema de IAS Unidos. Yo vi y yo revisé algunas de las hojas de firmas que habían sido descalificadas. Fueron pocas, no tuve oportunidad de conocer muchas, pero de las pocas que conocí, por ejemplo, se le descalificaba porque había la señal de la grapa arriba y habían quedado unos huecos. Se le descalificaba porque había una rotura en la esquina, no en la parte descrita, sino en la esquina, o cosas por el estilo. Entonces, claro. ¿A dónde querían llegar? Evidentemente, Y luego, estaban cumpliendo una consigna, ¿no? Dime, que era de estropear esa petición de consulta. ¿Cuántos especialistas en firmas tenemos en el país? ¿Cuántos calígrafos? ¿Cuántos tenemos? Yo creo que si hay uno o dos es mucho. Y hay que recordar algo también, que evidentemente quienes querían impedir esa consulta infiltraron a personas en las firmas, porque recuerdo yo que alguien firmó como Batman, por ejemplo, ¿no? Sí. Era evidente que había todo un operativo destinado a deslegitimar. Sí. Pero lo curioso aquí es de que este operativo fue avalado, fue santificado y aceptado por el Consejo Nacional Electoral. Mientras que se aceptaron, por ejemplo, partidos y movimientos que para mí nunca cumplieron con todo lo que debían tener, pero que tenían dos misiones. Unos, pues respaldar al gobierno de turno, y otros, romper la oposición. Uno de esos es el del señor Iván Espinel, hay que recordarlo, ¿para que qué? Es el caso más reciente y cuestionable de todos, ¿no? Evidentemente, dentro de la campaña electoral, el señor Espinel cumplía un papel. ¿Cuánta población tiene Los Ríos, población votante, ¿no? Para que hayan firmado tantos de esa provincia, que llegó casi a los 180,000 firmas, con unas pocas de Guayaquil y uno o dos de Quito? Y uno recuerda casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Pelileo, que presentó un grupo de firmas que superaba al número de habitantes de todo Pelileo, ¿no? En el caso de que incluso hubiesen firmado los niños, aún así eso no correspondía. O de lo que ocurrió con la petición de la señora Pamela, que ahora nos representa en el Parlamento, latinoamericano, para precisamente que se estableciera la reelección, ¿no? No te olvides que antes uno de los técnicos contratados, no de observadores electorales, contratados por el Consejo Electoral, un español, al irse después del escándalo de IAS Unidos, dijo que sorprendía que en el Ecuador habían 11 millones de afiliados a los diferentes grupos políticos. ¿Afiliados? Afiliados. Entonces, pues creo que ningún país tenía un porcentaje tan alto de ciudadanos afiliados. Y nosotros conocemos que a la gente en el Ecuador no le gusta afiliarse. Es decir, probablemente si te piden una firma amistosamente, a lo mejor la dan. Pero afiliarte a un partido político, para mí al menos, que he sido afiliado muchos años, es una responsabilidad. Es decir cuál es tu ideología y trabajar por esa ideología. Y esto no tiene por qué comprometerse a todo el mundo, pues. Es decir, que en ese caso, por ejemplo, cuando ocurrió lo del español que tú citas, había más o menos una población que superaba, no llegábamos a 16 millones. No, y los votantes eran 12 millones. 12 millones. Pero eso era como el 90%. 11 millones de afiliados. Con lo cual quiere decir que gran parte de esos afiliados posiblemente eran los muertos que se ha citado con mucha insistencia, son parte de los padrones electorales. Los padrones son muy malos, definitivamente. No. Esto es Mira, este es un proceso que viene de muchos años atrás, de tratar de purificar esos padrones. Yo creo que cada tribunal o consejo electoral hace algo por purificarlos, pero el tema es muy difícil, porque necesitas un verdadero trabajo de varios organismos del Estado
para lograr llegar a eso. Y la voluntad política, entiendo, y la competencia profesional. Voy a decir una barbaridad. Yo no creo que esa denuncia de los muertos sea seria. Yo creo que estaba exagerada. Y alguna vez me parece que eso es lo que desprestigia a los procesos cuando escandalizamos donde no tiene por qué escandalizarse. ¿Por qué no se fijan donde sí hay determinados? Por ejemplo, la cantidad de migrantes que no salen pues por la oficina de migración, con todo, no, que se fueron por mar, por las fronteras, por cualquiera que sea, y dejan sus cédulas. Y tiene su hermano, su primo, quien sea, y con eso se vota, y eso se ha podido demostrar, porque estos migrantes que han arreglado situación internacional han votado en otros países, sin embargo también constan en el padrón, aquí pueden votar. Claro. Eso son cosas graves. Y muchas veces pues necesitan ese certificado que obviamente cumple un papel importante. Cuando tuve el honor de colaborar con Consuelo Yanes, ministra de Educación, tuvimos una denuncia que debe estar guardada en algún cajón, que era una denuncia hecha por gente de la UNE, no era de enemigos, donde se demostraba que habían, primero se nos dijo 13,000, fuimos estudiando, se quedó en más o menos unos 7,000 profesores que no estaban en el país y cobraban sueldo. ¿Cómo cobraban sueldo? Con esas, como se depositan las cuentas, seguían habilitadas sus cuentas y con esas cédulas quedadas aquí se cobraban esos sueldos. Y cuando Consuelo inició la investigación, ya salimos del ministerio y a Consuelo gobierno y no sabemos qué habrá pasado con esa investigación. Como esta debe haber muchas otras sorpresas. Claro. Ocasionadas por el hecho de que llevamos un mal registro de lo que son nuestros ciudadanos, un mal padrón. Ahora hay una enorme cantidad de migrantes. Hay que recordar que según las últimas disposiciones constitucionales, los migrantes pueden votar para las elecciones seccionales. Ese es un punto muy discutible. Yo tuve la oportunidad, en el momento más arduo de ecuatorianos en España, de ir a organizar las elecciones en España. ¿Cuántos se inscribieron? Se suponía que habían alrededor de 1 millón de ecuatorianos en España. Se inscribieron alrededor de 140,000 para votar. Una décima parte, un poco más. Sí, pero llegaron a votar no más de 70,000. Hay una serie de cosas. Primero, no tienes la nacionalidad, no tienes la residencia y tienes miedo. Segundo, hay que ver dónde trabajan y las distancias que tienen que hacer. Claro. Todo extranjero, cuando está de migrante, trabaja en lo que puede y cuando puede. Claro, que no es como aquí que el día de las elecciones todos tenemos un feriado, no. Es, digamos, un día dedicado exclusivamente para eso y se paralizan. Mira, a mí me reclamaba, me decía una señora en Valencia, una señora muy humilde, decía, mire, nosotros recogemos no sé qué, tomate, alguna cosa por el estilo, sábado y domingo, porque el resto trabajo aquí en la ciudad haciendo limpieza de departamentos. ¿Cómo voy a votar? Claro. Obvio. Que no es obligatorio, claro que no es obligatorio, pero entonces, ¿a qué voy? ¿Cuánto le cuesta al país esa votación? ¿Y cuál es la verdadera votación? ¿Cuántos actúan políticamente y cuántos son grupitos que tratan de imponerse? De presión que se crean también para estas cosas. Y no sé si esto que voy a decir sea cierto, no sé qué. No, pero, ¿qué han hecho los legisladores del exterior en las dos asambleas donde han estado? Han tenido un papel descollante, han sido las personas que han dado una vitalidad a la asamblea. Que represente los intereses de los migrantes, es decir, han desarrollado. No veo que hayan hecho así un trabajo. A lo mejor es que simplemente no lo veo, y que sí lo han hecho, pero no encuentro, ¿no? Y eso es grave. Y tienes por el estilo otra serie de errores en la ley electoral, que es precisamente lo que desprestigia a los consejos electorales. Cuando el Congreso, la Asamblea de Montecristi, los 7 vocales que éramos en ese tiempo, de diferentísimos partidos políticos, desde el gobierno hasta la oposición, fuimos a Montecristi y cada uno había preparado un documento sobre un tema electoral, partidos políticos, formas de votación, etcétera, y formamos un folleto, que por ahí me queda un ejemplar, creo que desapareció inclusive, y se lo llevamos para entregar allá. Se nos recibió muy bien,
se nos invitó a almorzar, se nos trató con mucho respeto y todo eso, y no se aceptó una sola de las propuestas presentadas. Que nacían de la experiencia y pero de una experiencia pero te digo, por ejemplo, importante. Tú sabes, se dice no múltiple a los partidos políticos representados ahí. Muy bien. Después de que fuimos 7 de los partidos políticos, ahora son 5 de un solo partido. Claro. Pero más allá de eso, si estos 5 o los que vengan podrían representar a determinados organismos y responder ante alguien, qué sé yo, candidato de las universidades para formar parte de esto, del colegio de abogados, del colegio de ingenieros, porque hay la parte técnica, es decir, de organizaciones serias cuyos representantes vayan al consejo, pero que representen a alguien, no porque me da la gana de presentarme. Y bueno, y hemos visto cómo se ha manipulado para que llegue cualquier persona, ¿no? Y aquí esto nos trae nuevamente a la tarea del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque aquí hay dos cosas que ver. Primero, bueno, la evaluación, pero no hay que perder de vista algo que está haciendo este Consejo Transitorio, que es el de la elaboración de la normativa. Sí. El reglamento para estas cosas. Lamentablemente, a lo que tú vienes, precisamente esto de quiénes van a ser los que pueden postular. Ese reglamento es para este próximo Consejo. Pero la ley, después de que pase el Consejo de Participación y se elige este Consejo, la ley no se cambia. Y yo he recibido el pedido de gente que trabaja en este momento en la Asamblea, en una de las comisiones, que me piden indicaciones o consejos o aportes sobre qué debe cambiar en la ley. Porque te encuentras con que sí hay cambios propuestos, pero cambios de maquillaje. O sea, en el fondo no se cambia nada. Por ejemplo, la votación entre listas. Esa votación ya prácticamente solo existe en Venezuela y en el Ecuador, bueno, en Nicaragua cuando hacían elecciones. Y para que el señor... No, pero la votación entre listas, en un país que no es un país ideologizado, es decir, que nuestros partidos no son tan ideológicos y nuestra ciudadanía no está comprometida con líneas ideológicas, que tendemos por historia a ser más o menos populistas. Entonces, ¿a quién elegimos? Y ahí vemos a las personas que se han elegido. Ayer justamente me decían cantantes y periodistas, y yo decía, yo no encuentro ningún periodista por ahí. Sabes que yo no soy periodista, pero he trabajado 40 años de mi vida cerca de los periodistas, los conozco y sé... tengo la honra de haber sido alumno de lo mejor del pensamiento de comunicación de América Latina. Entonces, les decía, a ver, ¿cuáles periodistas? Y me mencionaron un par de personas, no, eran animadoras de televisión, no eran periodistas. Claro. Que es muy diferente, ¿no? Así es. Pero bueno, el problema es que no porque sean animadoras de televisión o sean deportistas no tengan derecho. El problema es la preparación. Claro, tan es así que, por ejemplo, ahorita nosotros vemos que dos periodistas contendieron en Costa Rica y uno de ellos es actualmente el presidente. Pero es un hombre preparado, pues. Es exactamente, es la preparación la que hace la diferencia en cualquier campo, ¿no? En cualquier campo, hasta en el más modesto de los trabajos artesanales, es la preparación la que hace la diferencia. Pero aquí venimos a una cuestión final, Andrés, que es importante que quede claro. El Consejo Transitorio va a evaluar al CNE y posiblemente la primera cosa que va a saltar de bulto es esto de la prórroga injustificada e inconstitucional de algunos de sus miembros. Y entonces viene el segundo punto, ¿no? Si con estas cosas que tú brevemente has señalado y que faltaría varios programas para señalar la enorme cantidad de anomalías e irregularidades que hemos ido viendo todos los ciudadanos en el devenir de este consejo del CNE, bueno, realmente ante eso el consejo transitorio puede adoptar una actitud como la que, por ejemplo, valientemente, con coraje la asumió con la Fiscalía. Me gusta, no solo la Fiscalía, la que ha asumido ahora en estos últimos días y la solución que le ha dado al tema del defensor del pueblo. Ya. El nombrar a una persona como la señora que actualmente, no la conozco personalmente, sé de sus atributos, nombrar a una persona con una calidad como la que ella tiene, justifica el que se haya a lo mejor
a lo mejor no cumplido con la letra completa de la ley, pero se ha puesto una persona temporalmente, pero que puede hacer una labor muy digna, ¿no? Bueno, ahí está la solución y muchas gracias, Andrés. Esperamos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sea eso lo que haga, que busque ciudadanos que por su probidad moral, por su talla ética, por su talla intelectual, puedan convertirse en una garantía más allá de que se justifique también, obviamente, que las acciones se hagan dentro del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Gracias Andrés. a ti por esto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.